Los quiero, por favor, que abran sus Biblias en la carta a los Romanos. Hoy vamos a iniciar una serie de mensajes basados en esta carta. Tardamos 8 o 9 meses en concluir la carta a los Efesios. Romanos yo creo que nos vamos a llevar bastante tiempo, puesto que tiene 16 capítulos y la carta a los Efesios solamente tiene 6. Entonces prepárese psicológicamente para lo que la carta a los Romanos nos habrá de comunicar y nos habrá de decir. Quiero comentarles y quiero decirles que esta carta es sumamente importante. La carta a los Romanos es la carta a través de la cual se han gestado la mayoría de los avivamientos que la iglesia ha tenido, puesto que la carta a los Romanos habla acerca de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Esta carta a los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo cuando estaba realizando su tercer viaje misionero e hizo una visita en la iglesia de Corinto, y estando en Corinto tuvo algunos meses para poder, según lo que narra Hechos capítulo número 20 y 21, el poder permanecer un tiempo allí, ahí escribir la carta que dirigía a los romanos, y después recibir también por parte de un profeta indicaciones de que antes de ir a Roma él iría a Jerusalén y pasaría por situaciones sumamente difíciles. Está fechada esta carta entre el año 54 y el año 59 después de Cristo, y es una carta de verdad que nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos entender, así como la carta a los Efesios, lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios ha producido en nosotros. Hoy vamos a centrar nuestra atención en los versículos 16 y 17 del capítulo número 1 de la carta a los Romanos. Romanos 1, 16 y 17. Y dice así la palabra de Dios en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hoy quiero, al compartir este mensaje, decirles que hay 4 cosas que voy a desarrollar. La primera, quiero que veamos el contexto del texto, es decir, de este versículo 16 y 17. En segundo lugar, quiero que veamos algunas razones por las cuales no debemos de avergonzarnos del evangelio. En tercer lugar, quiero hacer patente de qué nos salva el evangelio. Y por último, quiero hablar o dar 3 ejemplos acerca del poder que Dios tiene a través del evangelio para transformar vidas. Así es que había ya dicho algo del contexto histórico de esta carta, pero hay que situar también la parte literaria de esta carta. Si usted nota, como la mayoría de las cartas que escribe el apóstol Pablo regularmente dividía sus cartas en 2 secciones. La primera sección era la sección regularmente doctrinal, y posteriormente hablaba acerca de una parte práctica. En la sección doctrinal, en este caso en la carta a los Romanos, lo vamos a encontrar nosotros desarrollada entre el capítulo 1 hasta el capítulo 11, y la parte práctica la va a desarrollar del capítulo 12 hasta el capítulo número 16. Este primer capítulo, que forma parte de la doctrina que desarrolla el apóstol Pablo, lo podemos también dividir en 3 secciones. La primera sección es la salutación, que viene del versículo 1 hasta el versículo número 7. Posteriormente, el apóstol Pablo en los versículos 8 al 17 va a decirle a los romanos el deseo que tiene de visitarlos,
Y en la tercera parte él va a exponer sobre la culpabilidad del hombre entre los versículos 18 y 32. Así que los versículos que hoy vamos a considerar se encuentran dentro de la segunda sección. Durante la segunda sección, hermanos, el apóstol Pablo va a dar gracias a Dios por la fe que se divulgaba de los hermanos que vivían en Roma, y expresa también que siempre los tenía presentes en sus oraciones y que deseaba ir a ellos a fin de comunicarles algún don y confirmarlos en la fe. Pero en la última parte de esta segunda sección es cuando el apóstol Pablo expresa que, como quería comunicarles el evangelio, había una razón por la cual él se los quería comunicar. Y en el versículo 16 él dice que la razón por la cual él quería comunicar el evangelio era porque él no se avergonzaba del evangelio, porque sabía que el evangelio era poder de Dios para salvación, tanto a los gentiles como a los judíos, tanto a los griegos como a los judíos. Y él expresa entonces que aunque iba a ir a Roma, un lugar en el cual estaba sentado el poder de la potencia más grande de la tierra, que había conquistado todos los pueblos de la tierra hasta ese momento, el Imperio Romano, él sabía que aunque ahí estaba sentado un poder, había un poder superior que él detentaba o que él tenía. Y este poder superior era el poder que había recibido de anunciar el evangelio aún en esos lugares en los cuales quizás había mucho orgullo o había mucha vanidad, porque habían logrado controlar a muchas partes del mundo. El apóstol Pablo entonces dice que a pesar de que él es un humilde judío, aunque tenía también ciudadanía romana, él no se avergonzaba de lo que Dios le había llamado a predicar en el encuentro que él había tenido con Jesús ahí en el libro de los Hechos. Y él da algunas razones por las cuales no se avergonzaba del evangelio que él predicaba. ¿Cuáles son estas razones? La primera razón, hermanos, la podemos encontrar ahí en el versículo número 16. El apóstol Pablo dice: porque es poder de Dios para salvación. El evangelio, hermanos, tiene un efecto que produce en la vida de las demás personas, y este efecto es justamente la salvación. Lo que nosotros anunciamos y lo que nosotros predicamos, lo que el apóstol Pablo había sido comisionado a hacer, hermanos, tenía un efecto cuando él lo llevaba a cabo, o cuando él lo anunciaba, o cuando él lo predicaba. Y lo que producía principalmente, hermanos, en la vida de las personas era salvación. Hermanos, el día de hoy vivimos en una sociedad bastante convulsa, difícil, complicada, en la cual hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, mucha culpa. Hay una sociedad en la cual las personas se sienten que no tienen sentido. Hay personas que, a pesar de que tienen todo materialmente, no se sienten completas y no se sienten plenas. Hay personas que, a pesar de que todo aparentemente está bien, se sienten con mucha culpa, con mucha ansiedad, con mucho afán y con mucha preocupación. Y a pesar de que buscan a través de diferentes medios o de diferentes recursos encontrar paz o tranquilidad, o tratar de encontrar la salida a esa falta de sentido que tienen de la vida, hermanos, no logran encontrar. Incluso en la Escritura nosotros podemos ver cómo el mismo Salomón, cuando escribe aquel libro de Eclesiastés, muestra cómo ni en la riqueza, ni en la sabiduría, ni en el placer, ni en muchas de las cosas que él buscó encontrar sentido a la vida, le encontró el sentido a la vida, de tal manera que dijo que todo era aflicción de espíritu y que todo era dolor. Un hombre que había logrado absolutamente todo se encuentra desprovisto de plenitud y piensa que vive en una pobreza espiritual y moral terrible.
Y mucha gente, hermanos, vive así. El Evangelio, hermanos, es precisamente el recurso que Dios ha dado a nosotros para que podamos compartir a los demás cuál es verdaderamente la solución efectiva para esas necesidades que las personas tienen. Y por eso el apóstol Pablo podía decir que él no se avergonzaba del Evangelio, porque había poder en el Evangelio para traer salvación a la vida de los hombres. Pero no solamente no se avergonzaba porque sabía que el Evangelio tenía el poder para salvar, sino porque sabía que ese poder podía salvar universalmente, es decir, ese poder tenía alcance a todas las personas. Él dice enseguida, porque es poder de Dios para salvación, y dice a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice, el mensaje que yo tengo que dar, el mensaje que Dios me ha dado, tiene la facultad y tiene la capacidad de transformar y de cambiar la vida y de salvar a la vida de las personas y a cualquier tipo de persona. Puede ser judía, puede ser gentil, puede ser griega, puede ser de cualquier tipo de personas, pero Dios tiene el poder a través del Evangelio de salvar a todo tipo de personas. Miren el Salmo número 107, podemos ver cómo en este caso el salmista va a enumerar una serie de grupos de personas que fueron alcanzadas por la misericordia de Dios cuando ellos clamaron a Dios. Y habla acerca de personas que se encontraban, algunas de ellas extraviadas. Habla de algunas personas que se encontraban en medio de una situación difícil, conflictiva, en relación a un evento meteorológico, porque habla acerca de algunas personas que estaban a punto de naufragar. Habla de personas que habían sido rebeldes a Dios, y saben, todas ellas cuando claman a Dios, cuando piden misericordia, cuando se acercan a Dios, pueden recibir la salvación que viene de Él. Por eso, hermanos, no nos avergonzamos del Evangelio. Hay personas sumamente inteligentes, muy capaces, personas muy reconocidas, personas muy encumbradas, que han recibido el mensaje de salvación y se han rendido a Él y han encontrado en Cristo plenitud. Pero también hemos encontrado personas quizás sencillas como nosotros, que nos hemos encontrado con ese mismo mensaje y ese mensaje nos ha salvado. Así que, hermanos, no nos avergonzamos, porque el Evangelio tiene poder para salvar y tiene poder para salvar a todo tipo de personas, cualquiera que ésta sea. A veces a nosotros creemos que hay gente a la cual Dios no puede alcanzar, o a veces nosotros hemos asumido que hay personas que nosotros a los cuales no podemos llegar, pero el Evangelio tiene el poder para llegar a todos los hombres. Y sigue diciendo el apóstol Pablo que no se avergüenza del Evangelio, porque además él dice que es poder de Dios para salvación de todos los hombres. Pero fíjense la bendición de lo que Dios da, la manera en la cual Él salva y la manera en la cual Él nos acerca a Él, porque Él dice que la única condición es la fe. Dice el versículo número 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es que, hermanos, usted y yo no tendríamos por qué estar avergonzados de lo que nosotros hemos creído, porque lo que nosotros hemos creído trae salvación, porque lo que nosotros hemos creído trae salvación universal, y porque lo que nosotros hemos creído, la única condición para poder obtener esas bendiciones ha sido la fe. Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y por medio de la fe en Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Así es que, hermanos, si alguien de pronto ha sentido que no tiene por qué anunciar este evangelio o no tiene por qué declarar lo que ha creído, hermano, usted no tiene de qué avergonzarse.
El evangelio que Dios nos ha dado es un evangelio poderoso. Y cuando usted lo anuncie y lo predique a cualquier persona, tiene que creer que ese evangelio tiene poder para salvar a esa persona, para restaurar a esa persona, para liberar a esa persona, para rescatar a esa persona, para levantar a esa persona, para ayudar a esa persona. No importa usted cómo vea a esa persona, aunque usted la vea quizás muy orgullosa, aunque usted la vea quizás muy poderosa, aunque usted la vea quizás muy vanidosa, aunque usted la vea quizás muy confiada en sí misma, el evangelio tiene poder para salvar a esas personas, y esas personas necesitan a Cristo al igual que cualquier otra persona. No nos avergonzamos del evangelio que nosotros anunciamos y de lo que nosotros predicamos. Pero ahora usted se podrá preguntar, y este es el tercer punto que les decía que quería compartir: ¿de qué nos salva el evangelio? Porque luego a veces hablamos mucho acerca de que tenemos que predicar el evangelio, que tenemos que anunciar la palabra de Dios, que tenemos que llamar a los otros a que vengan a Cristo, que se arrepientan y que logren adquirir salvación. Pero la pregunta es, ¿de qué nos salva? Concretamente y específicamente, ¿de qué nos salva el evangelio? Mire, hermanos, esencialmente el evangelio nos va a salvar de una cosa, y de lo que nos va a salvar es del pecado. Y el pecado, a su vez, tiene algunos efectos o algunas consecuencias que producen en nosotros, de tal manera que si entendemos que el evangelio nos salva del pecado, el evangelio también nos salva de las consecuencias del pecado. El día viernes estábamos platicando en la célula y decíamos que a veces tenemos una idea muy equivocada respecto a los problemas que están viviendo actualmente la sociedad. Y regularmente, de una forma muy clasista, hemos pensado que las mayores problemáticas las podemos encontrar siempre en contextos muy difíciles en la parte económica. Es decir, que problemas como drogadicción, problemas como violencia intrafamiliar, problemas quizás como separaciones, problemas como quizás odio, rencor o demás cosas, inmoralidad, solamente la podemos encontrar en contextos que son sumamente carentes de educación o de recursos económicos. Pero ¿saben qué, hermanos? Erramos completamente cuando nosotros pensamos así. ¿Sabe qué? Porque el problema del ser humano está en el pecado. El problema del ser humano no está en la condición material o económica que tiene. El problema en el ser humano no está en la educación que tiene o no tiene. El problema en el ser humano no está en qué escuela va o a qué escuela no va. El problema del ser humano se encuentra en la naturaleza pecaminosa que tiene el ser humano. Y por eso usted va a encontrar violencia tanto en una colonia de la periferia, como quizás la puede encontrar en la colonia o en el lugar más residencial de Saltillo. Usted va a encontrar adicciones tanto en la periferia de la ciudad, como va a encontrar adicciones también en lugares en los cuales nosotros creemos que ahí no llega la droga. Hermanos, usted va a encontrar problemáticas muy profundas y muy difíciles, tanto en un lugar como en otro. Porque el problema del ser humano es el pecado, y de lo que Dios nos quiere librar es precisamente del pecado y de sus consecuencias. Hermanos, esencialmente, y esta es la primera cosa de la cual Dios nos libra, entonces, esencialmente el pecado es orgullo. La razón por la cual las personas se apartan de Dios, no le hacen caso a Dios y son rebeldes, es porque son orgullosas. Y esto es tan claro como ir al libro del Génesis y darnos cuenta cómo Dios le da una instrucción a Adán y a Eva respecto a cómo debían de conducirse en su vida, y cómo cuando la serpiente llega y trae esta tentación primeramente a Eva,
le hace creer que las palabras de Dios no eran necesariamente verdaderas, y además le comunica que la razón por la cual Dios no quiere que coman de determinado fruto es porque Dios sabe que cuando ellos tomaran de ese fruto serían como dioses. Y esa propuesta que le hace Satanás a Eva parece que cautivó a Eva, porque Eva, siendo bastante orgullosa, quiso probar de ese fruto para ver si lograba ser como la serpiente le decía que podía llegar a ser. Y este orgullo, hermanos, se ve incluso desde la caída de Satanás. Vemos como en Isaías capítulo número 14, versículos 13 y 14, se hace referencia a ese querubín que estaba en el cielo y que tenía cierta autoridad y poder, pero que quiso más. Y él mismo dijo: subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré sobre las alturas, subiré y seré semejante al Altísimo. Y es así como precisamente Satanás también cayó. Hermanos, el egocentrismo, el orgullo, nos hace a nosotros permanecer en situaciones de mucho riesgo o caer en situaciones de mucho riesgo. Actualmente, hermanos, por el orgullo, la última cosa que desean las personas es solamente satisfacer al yo. ¿De qué forma? De la manera que sea. Satisfacer al yo a través de la adquisición de bienes materiales. ¿Cuál es la vía para adquirirlos? No importa. Lo importante es que yo los pueda adquirir. Y podemos ver entonces por qué en nuestro país hay tanta corrupción. Podemos ver por qué en nuestro país hay tanto robo. Podemos ver por qué en nuestro país hay tantas actividades ilícitas. Porque todas estas actividades, hermanas y hermanos, tienen en esencia el deseo de satisfacer una necesidad, y esto es que los demás te reconozcan como algo que tú tienes y algo que otros no pueden tener o no pueden adquirir. El orgullo, hermanos, nos ha llevado a buscar a veces caminos fáciles, entre comillas, o caminos más rápidos para adquirir a veces algunas posesiones materiales o algunos bienes materiales, y eso, hermanos, nos ha metido en conflictos bastante fuertes, todo porque nuestro ego quiere seguir creciendo y quiere adquirir o alcanzar una estatura que no tiene. En otras ocasiones, hermanos, no solamente es lo material. En otras ocasiones tiene que ver con el hecho de buscar, entre comillas, nuestra propia satisfacción personal. Y no tenemos límites tampoco en eso. Creemos que aquello que nos puede producir satisfacción quizás es el probar todo tipo de placer sin ningún tipo de límite. Y hay personas, hermanos, que buscando esa satisfacción, por ejemplo, engañan a su esposo o engañan a su esposa. Piensan que de lo que se trata nada más es de la satisfacción de lo que nosotros queremos, y no ponemos en consideración ni tomamos en cuenta a la otra persona que está al lado de nosotros. Este deseo por obtener cosas, por poseer cosas, por disfrutar cosas sin ningún límite, hermanos, está ligado principalmente con el orgullo y tiene que ver con la esencia del pecado. Y así podríamos nosotros seguir escarbando algunas otras cosas más y darnos cuenta, hermanos, cómo la codicia ha hecho también por el mismo orgullo que se incurran en algunas faltas bastante terribles, y que no solamente tienen que ver con el quitar a otra persona materialmente algo. A veces el orgullo nos lleva a hablar mal del otro. A veces el orgullo nos lleva a levantar falsos testimonios contra algunas personas, porque lo que queremos es siempre sobresalir por encima de las demás personas. Así que, hermanos,
de la primera cosa que nos puede salvar Dios es del orgullo, porque precisamente el Evangelio tiene poder para salvarnos del pecado, y el pecado en sí es orgullo. Pero hay una segunda cosa de la cual también Dios nos puede salvar a través del Evangelio, y esto es de la culpa. Hermanos, muchas personas el día de hoy siguen sintiéndose culpables por muchas cosas que ellos han cometido y por muchas cosas que ellos han hecho. Aunque a veces buscamos acallar o tratamos de apagar o tratamos de oscurecer la conciencia que nosotros tenemos respecto a algún acto que nosotros hemos hecho, la verdad es que aunque tratamos de distraernos a través de muchas actividades, lo cierto, hermanos, es que acabado quizás un poquito el tiempo y aquietadas un poquito las cosas, nuevamente volvemos a sentirnos culpables. A pesar de que algunas personas buscan a través del dinero, del alcohol, de las drogas, del sexo, de los viajes, incluso del psicoanálisis, tratar de liberarse de esta ansiedad o esta angustia que sienten porque se sienten culpables, hermanos, es muy difícil que las personas lo puedan lograr. Y de verdad, hermanos, Dios solamente conoce la conciencia de cada uno de nosotros. A lo mejor, al parecer, para los demás, nosotros no tenemos algún sentimiento de culpa, ni nos sentimos que estemos cargando con algún peso específico que nos hace difícil la vida, pero Dios sabe realmente cuál es nuestra condición y cuán pesado llega a ser en ocasiones la culpa. El salmista en el Salmo 51 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y el salmista habla acerca de la experiencia que sentía incluso físicamente por haber callado un pecado y por no haber confesado que él había faltado a Dios. Hermanos, el Evangelio es la buena noticia de que esa culpa, ese peso puede ser quitado de nosotros. Y yo no sé si ahorita alguno de ustedes traiga algún peso de esta naturaleza, pero yo quiero decirle que el Evangelio que nosotros anunciamos no nos avergüenza, porque tiene el poder para salvarte de esa culpa. Tiene el poder para salvarte del orgullo, pero también tiene el poder para salvarte de la falta de sentido. Hermanos, es triste que personas a veces teniéndolo todo no tienen nada. Es triste que personas que aparentan que están bien, en realidad están viviendo en la miseria espiritual y moral. Y hay muchos ejemplos que podemos mostrar a través de esto. Y simplemente creo que si fuésemos a considerar algunos de las personas famosas que, por ejemplo, se han quitado la vida, podríamos muy bien explicar cómo el sentido de la vida no tiene a veces ni siquiera que ver con cuánta fama tienes o cuánto dinero tienes. Hace algunos años a mí me llamó mucho la atención el que hubo un actor muy importante que manifestaba siempre mucha alegría y que se llamaba Robin Williams. ¿Quién podría pensar que un actor como estos, que hizo películas en las cuales nos invitaba a que nosotros pudiésemos ser felices, finalmente no pudo encontrar el sentido de la felicidad y el sentido de la vida y terminó suicidándose? Hermanos, el Evangelio tiene poder para liberarnos de esa falta de sentido. Cuando yo vine a Cristo, estaba muy joven, tenía a lo mejor alrededor de unos 16, 17 años. Y algo que pasó en esa etapa, y es que es una etapa que en filosofía dice, regularmente te haces algunas preguntas que tienen que ver con el sentido de la vida. Y una de las preguntas que yo me hacía era: ¿para qué estaba aquí?
No sé si usted todavía se haga esa pregunta, porque a veces estas preguntas vienen y no les encontramos respuesta y postergamos la respuesta mucho tiempo y nos sentimos todavía intranquilos a pesar de que tenemos ya una edad adulta. Pero a los 17 años algo que yo me preguntaba era ¿para qué estaba en la vida? Yo encontraba que todas las cosas eran muy rutinarias, que todas las cosas siempre eran iguales, que me levantaba y veía siempre pues pasar el tiempo y no veía diferencia entre un día y otro. Me levantaba para ir a la escuela, regresar de la escuela, comer, ir a hacer alguna actividad con la familia, descansar, volverme a levantar, volver a comer, hacer otra actividad y finalmente el ciclo parecía que no tenía ningún fin. Y hubo un momento en el cual yo me sentía realmente pues que no tenía sentido mi vida y que no hacía diferencia incluso si yo estaba o no estaba. No voy a decir que me entraron algunas ideas suicidas, que me quise suicidar, pero por lo menos sí me entró un sentimiento de vacío, un sentimiento de desesperanza, un sentimiento de que realmente no estaba yo bien. Y eso fue justamente lo que me llevó a Cristo y lo que me llevó al Evangelio. Incluso yo escribí un canto y en este canto yo decía: amanece un nuevo día, nuevamente a la rutina, todo es igual, todo me parece igual. Ya ni me acuerdo de muchas de las frases que puse ahí, pero en esencia yo no le encontraba sentido a la vida. Jóvenes, muchas veces ustedes buscan aquietar eso. Se quieren distraer con los videojuegos, se quieren distraer con las fiestas, se quieren distraer con los amigos, pero si te pones un momento a pensar para qué vives, seguramente muchos de ustedes no saben para qué están aquí. Y yo quiero decirles que el evangelio que predicamos es un evangelio que le da sentido también a tu vida. Nos libera de no estar solamente vagando sin propósito y sin dirección en la vida, porque Dios nos puede dar la posibilidad de entender para qué estamos nosotros aquí. Así que, hermanos, si nos preguntamos de qué nos salva el evangelio, pues nos salva del pecado, que en esencia nos salva entonces del orgullo, nos salva de la culpa y nos salva de la falta de sentido. Pero hay una cuarta cosa de la cual también nos salva. El evangelio nos salva de la falta de esperanza. El evangelio nos salva de la falta de esperanza. Y algunos de nosotros podemos también entender muy bien esto. Algunos de ustedes les he compartido ese evangelio y ese evangelio les ha traído una nueva esperanza. Y puedo recordar el caso de algunos a los cuales visité en su propia casa y de una manera sencilla les dije que en Cristo podían encontrar esperanza y la encontraron. Personas que encontraron un cambio radical y completo en su vida, porque el evangelio que nosotros predicamos tiene el poder para salvarnos también de la desesperanza que muchas personas tienen. Hermanos, las noticias que recibimos diariamente no son nada halagadoras ni nada buenas. Por todos lados, revise usted las redes sociales, porque ya algunos ya no acostumbran ver los noticieros, pero revisen las redes sociales y lo único que van a encontrar son puras cosas negativas: muerte, abuso, violación, robo, opresión, hambre, guerra. Por todos lados solamente encontramos cosas malas. Y desde muchos años el ser humano se ha preguntado, entonces, ¿qué esperanza tenemos? Recuerdo que hay una canción incluso de trova que se llama Sobreviviendo. Y habla acerca de cómo la visión que se da después de la Segunda Guerra Mundial es una visión de mucha desesperanza.
De hecho, eso dio lugar a una corriente filosófica que se llama el existencialismo. Y la gente no le encontraba mucha esperanza ni mucho sentido a la vida, y más bien, en lugar de pensar que vivía, sobrevivía, porque pensaba que en cualquier momento se levantaba otra guerra, otra hecatombe, y terminábamos completamente eliminados. Y hermanos, esas noticias se siguen escuchando. Ahora Irán bombardeó a Israel, pero Israel no ha cesado de estar bombardeando a Palestina y casi hacer un genocidio en ese lugar. Ver estas cosas no son esperanzadoras. Ucrania y Rusia siguen en guerra, y aunque ya no eso es importante en los titulares de las noticias el día de hoy, eso no significa que las personas no sigan muriendo, y eso no significa que las personas sigan sufriendo. La situación que se vive es de mucha desesperanza en el mundo. Pero mire, ¿para qué pienso o para qué pensamos en cosas que están tan lejos de nosotros? Piense en la condición en la cual está su familia. Y piense en la relación que a lo mejor usted tiene con alguno de sus hijos. O piense en la relación que usted tiene con su esposo o con su esposa. O piense quizás en la condición que está viviendo económicamente tan estrecha que le hace pensar que no va a salir de alguna deuda o de alguna dificultad. Hermano, piense en lo más básico, en lo más elemental. No se vaya a lo universal o no se vaya a otro país. Piense en las situaciones que vivimos en nuestro propio país. Observe la naturaleza de los candidatos que tenemos para que puedan ser quienes nos gobernarán. Vea la calidad moral de esas personas, la manera en la cual se expresan, la manera en la cual piensan. Y hermanos, yo diría, no sé si podamos tener mucha esperanza. Y hermanos, de eso también el Evangelio tiene poder para librarnos. De eso también tiene Jesús poder para sacarnos de allí. Y quiero cerrar con 3 ejemplos y luego le quiero hacer una invitación. El primero de ellos, Agustín de Hipona. Un hombre completamente desordenado en su vida, inmoral a más no poder. En septiembre de 386 después de Cristo, este hombre que era de África y que había sido profesor durante varios años en Milán, en uno de sus excesos, encontrándose tirado en el patio de uno de sus amigos que se llamaba Alipio, y contemplando y recordando todas las maldades que él había hecho y sintiéndose sumamente mal, mientras estaba sentado allí, escuchó a unos niños que cantaban Tole lege, que significaba en latín toma y lee, toma y lee. Y cuando él escuchó eso, casualmente se encontraba cerca de él un rollo, y este rollo era una porción nada más y nada menos de la carta a los romanos. Y él tomó y leyó, y entonces él leyó lo siguiente. Y dice: no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tiempo después este hombre dejó de leer, lo único que leyó fue esto, y tiempo después él escribió en uno de sus escritos más importantes y más famosos, en Confesiones de San Agustín, en el libro 8, en el capítulo 12, él dijo que no necesitó ya más seguir leyendo, porque en ese momento él entendió que el único que podía sacarlo de la condición en la cual se encontraba era Jesús. Y hermanos, a partir de ahí el cambio de este hombre fue radical y se llegó a convertir
en uno de los profesores más importantes de teología que hasta la fecha se han levantado en la historia de la humanidad. Porque Dios tiene poder a través de su evangelio de transformar y de cambiar una vida y de sacarlo de la condición en la que estaba para llevarlo a una condición completamente distinta. Le cito otro ejemplo, Martín Lutero, un monje que era dominico y que estaba estudiando precisamente la carta a los romanos, y que estudiando la carta a los romanos, él sentía mucha culpa. Al leer el versículo 17 que habla acerca de la justicia, él se sentía culpable y creía que la justicia de Dios se revelaría solamente para traer un juicio sobre él, porque él entendía y sabía que era pecador. Pero tiempo después esta justicia de Dios la asumió y la entendió, que era por fe y para fe. Es decir, que Dios, a través de la fe que nosotros depositábamos en Él, podía impartir su justicia a nosotros, y éramos entonces justificados por medio de la fe y podíamos tener paz con Dios a pesar de que nosotros nos sentíamos alejados de Él. Y este hombre, hermanos, por la lectura de un versículo de la Biblia, fue transformado por completo e inició una reforma en la iglesia cual no ha habido desde hace muchos siglos, porque Dios lo levantó y el poder del evangelio tuvo la posibilidad de cambiarlo por completo en un instante. Otro ejemplo, hermanos, Juan Wesley, muchos siglos después, siglo XVIII, lo refería hace algún par de semanas, un hombre que había venido a predicar a Estados Unidos, pero que no tenía la seguridad de su salvación. Y él narra en su diario que el 24 de mayo de 1738, dice que asistió no de muy buen ánimo a una reunión social en la calle de Aldersgate, donde alguien estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Y cerca de un cuarto de hora antes de las 9, dice, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón mediante la fe en Cristo, dice Juan Wesley, sentí un extraño calor en mi corazón. Sentí que si confiaba en Cristo y solamente en Cristo para mi salvación, y también me fue dada una seguridad de que Él se había llevado mis pecados, incluso a mí mismo, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Esto escribió Juan Wesley en su diario en relación a la experiencia que le llaman los metodistas del corazón ardiente. Él sintió en su corazón que había sido perdonado de sus pecados. Él sintió en su corazón que él ya no tenía temor al pecado. Él sintió en su corazón que él tenía una nueva vida. Y esto, hermanos, trajo otro avivamiento más en Inglaterra, en muchas partes de Europa y hasta en Estados Unidos, por el poder que el evangelio tiene para transformar la vida de las personas. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y hoy les dije que quiero concluir con una invitación. El evangelio que yo predico es poderoso. Y el evangelio que yo predico te puede salvar. El evangelio que yo anuncio, hermano o amigo que te encuentras aquí, tiene el poder de liberarte de la culpa. El evangelio que anunciamos tiene el poder de liberarte de la falta de sentido de vida. El evangelio que nosotros anunciamos tiene el poder para liberarte del orgullo. El evangelio que nosotros aquí anunciamos y predicamos tiene el poder
para darte esperanza. Yo quiero que un momento pienses en cómo estás tú y cuál es tu situación. Mira, hermanos, el poder del Evangelio es tan grande que ni siquiera requiere de la elocuencia de un predicador. El Evangelio de Jesucristo es tan grande que ni siquiera requiere a veces la buena actitud que tú tengas para recibir el mensaje, ni la buena actitud o disposición que tengas para venir a la iglesia, porque algunos vienen arrastrando los pies y no tienen ganas de estar aquí. Pero el Evangelio de Dios es tan poderoso que puede romper incluso todas esas barreras. Incluso quitar la barrera que nosotros ponemos contra la persona que está hablando. Porque hay personas que anteponen algún juicio, porque hay personas que anteponen alguna idea o algún concepto que tienen del que habla para rechazar el mensaje, pero el poder del Evangelio es mayor que aún eso. Y por eso hoy te quiero decir que no importa cómo hayas llegado, ni importa si te gustó o no te gustó el mensaje que di, ni importa si te pareció entretenido o no entretenido, o si te pareció atractivo o no atractivo el mensaje que di. Lo que importa aquí es que Cristo tiene el poder para cambiar tu vida, y si tú crees en eso, eso puede ocurrir y puede suceder hoy. Hoy puede arder tu corazón, hermano. Hoy puedes tener nueva vida. Hoy puedes tener esperanza. Hoy puedes dejar de estar sin sentido en la vida. Hoy puedes dejar de sentir culpa. Hoy puedes dejar de ser orgulloso. Hoy lo puedes hacer si tan solo crees en Cristo, porque el Evangelio es poderoso para hacer esto y muchas cosas más que estaremos aprendiendo en la carta a los romanos. Hoy yo quiero invitarte a que si estás sintiendo culpa, hoy la dejes. A que si estás todavía siendo orgulloso, lo abandones por completo. A que si hoy no encuentras sentido a la vida, la encuentres en Cristo. A que hoy verdaderamente abraces la fe de Jesús y que verdaderamente disfrutes de los beneficios que Dios te puede dar. Esa es la invitación que Dios te hace el día de hoy. Dios puede cambiar tu vida como cambió la vida de San Agustín. Dios puede cambiar tu vida como cambió la vida de Martín Lutero. Dios puede cambiar tu vida como cambió la vida de Juan Wesley. Dios puede cambiar tu vida como cambió mi vida. Dios puede cambiar tu vida porque el Evangelio de Dios es poderoso y no me avergüenzo de decir. El Evangelio de Dios es poder. Póngase de pie y vamos a orar.